el plan educativo de Dios continuó, porque Dios creó al ser humano para que se desarrollase constantemente. Parte de su perfección era su capacidad de ir creciendo. Solo que ahora, después de la salida de Adán y Eva del jardín del Edén, la familia se volvería en una especie de escuela. Los padres serían los maestros y los hijos los alumnos. La verdad es que no encontramos en la Biblia alguna declaración explícita diciendo que la Biblia fue una escuela en los primeros tiempos, en los tiempos de Adán y Eva. Podemos leer algunos textos que, por ejemplo, la lección de esta semana presenta, pero solo podemos hacer deducciones, inferencias. No hay una declaración explícita diciendo la familia de Adán y Eva era una escuela. Por ejemplo, nosotros leemos en Génesis 4, 3 al 5 lo siguiente: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo podemos inferir el tema de la educación en este incidente narrado por Moisés en el libro de Génesis? Dice, y aconteció andando el tiempo. Aquí ya podemos inferir que el proceso educativo no es un evento, es un proceso. Andando el tiempo, no se educa de un día para el otro, se educa un día atrás del otro. Nadie puede decir estoy educado solo porque llevó un seminario de una semana o de un mes. No, la educación es un proceso que tiene inicio pero no tiene fin. El texto dice, y aconteció andando el tiempo. ¿Qué cosa sucedió? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O ahora, si Caín trajo y Abel trajo, mi pregunta es, ¿quién les enseñó que debían traer? ¿Quién les enseñó? Entonces ellos habían sido sometidos a un proceso educativo. Por eso Caín trajo, porque alguien le enseñó que debía traer una ofrenda. ¿Y qué es lo que trajo? Caín trajo el fruto de la tierra. Y Abel también trajo, porque alguien le enseñó. ¿Y quiénes, por lógica, le enseñaron eso? Los padres. ¿Y quiénes eran los padres? Adán y Eva. Por lo tanto, el hogar de Adán y Eva era una especie de escuela donde se enseñaba a los hijos. Ahora, seguramente que los padres les enseñaron las mismas cosas. Ellos debían traer un cordero como ofrenda para Dios. ¿Por qué? Porque el cordero simbolizaba al Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Mi pregunta es, ¿por qué Caín trajo el fruto de la tierra? ¿Y por qué Abel trajo la oveja? Y mira lo que dice adelante. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, ¿por qué Dios miró con agrado a Abel? Porque Abel hizo lo correcto. ¿Y quién enseñó lo correcto? Adán y Eva. ¿Y le enseñaron solo a Abel? No, también a Caín. ¿Y por qué Caín trajo el fruto de la tierra? Porque no quiso hacer lo correcto. O sea, la verdadera educación no te obliga a hacer algo. La verdadera educación te expone los caminos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que, aunque como padres eduquemos bien a nuestros hijos, cuando llegan a ser adultos, ellos deciden el camino. Ellos deciden si traen el fruto de la tierra o si traen la oveja, como les fue enseñado. Miró Jehová con agrado a Abel, porque hizo lo cierto, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces, ¿qué pasó? Caín se molestó. Quiere decir, de este incidente nosotros podemos deducir que Adán y Eva, el hogar de ellos, era una escuela donde se enseñaba a los hijos. Quiere decir, nosotros deducimos el tema de la educación de este pasaje que acabo de leer. ¿Y qué materias deben haber sido enseñadas en la primera familia de Adán y Eva? Seguramente los temas de la creación, el plan de redención, la misericordia, el amor de Dios, en fin,
tantos temas que giraban en torno de Dios. La sierva de Dios sí nos da una declaración que habla de la educación en la primera familia. Eso está escrito en Educación, el libro Educación, página 20. Dice así: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos, cuando el principio del mundo, con Adán y Eva. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. Bueno, ya dije que de la Biblia no encontramos un texto ahí en la Biblia contundente, explícito, que diga que el hogar de Adán y Eva fueron una escuela. Deducimos los principios de la enseñanza, lo que Adán y Eva enseñaron. Deducimos que su hogar fue una escuela para Caín y para Abel. Pero la sierva de Dios, ella sí, con esta declaración, declara explícitamente que el hogar de Adán y Eva fue una escuela. Los hogares, mi querido amigo, son escuelas. Los niños aprenden valores y principios observando la vida de los mayores, especialmente de los padres. Cuando un niño va a la escuela formal establecida, ya se desperdiciaron los años básicos de la educación, porque esos años deben haber sido los años en que ellos eran tiernos y estaban en la casa con los padres. Desde este punto de vista, es una bendición conocer la palabra de Dios y las instrucciones divinas para hacer de la familia un centro de educación. Eso fue lo que los padres terrenales de Jesús tuvieron en cuenta, que su hogar fuese un centro de educación. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. La niñez de Jesús fue un periodo de aprendizaje intenso, aunque la Biblia tampoco dice mucho acerca de eso. Pero lo encontramos, por ejemplo, a Jesús a los 12 años de edad en el templo, discutiendo con los doctores de la ley que se quedaron maravillados con su conocimiento. Claro que no vamos a confundir instrucción con educación. Evidentemente Jesús, con 12 años, había recibido bastante instrucción de sus padres, pero también había recibido instrucción de Dios por revelación divina, porque los mismos padres, aunque lo habían instruido bien en el conocimiento del Antiguo Testamento, ellos no entendían bien la misión de Dios y por qué la misión de Jesús y por qué él tenía conciencia de todo, porque su instrucción había sido formada por las enseñanzas de los padres, pero también por la revelación directa de Dios. Sin embargo, José y María le dieron una buena educación, no solamente una buena instrucción al niño, sino una buena educación, porque ellos eran conscientes de su misión educativa relacionada con el Hijo que les fue confiado por Dios. Por ejemplo, si leemos Lucas 1, 46 al 48, encontramos lo siguiente. Entonces María le dijo a Dios: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, María era consciente de que ese niño que tenía en su vientre, Dios se lo había confiado a ella. Y entonces ella era consciente de esa misión. Y Dios también se manifestó a José en visión. Y le dijo: mira, no rechaces a tu esposa, porque el niño que trae en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Ambos, José y María, tenían conciencia de su tarea educativa para con Jesucristo y cumplieron en la medida de sus posibilidades su trabajo educativo. El Espíritu de Profecía, por su parte, dice en el libro Deseado de todas las gentes, páginas 50 y 51, lo siguiente: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. Del labio de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés
le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Bueno, en la tercera parte de este estudio veremos que la educación es comunicación. Quiere decir, la base de toda correcta educación es la comunicación. Y entonces, si la familia es una escuela, debe ser un centro de comunicación. Comunicación entre los esposos, los padres, entre padres e hijos, entre los hermanos, porque no hay educación sin comunicación. Si tú quieres hacer de tu hogar un centro de educación, tendrás que hacer un centro de comunicación. El maestro tiene conocimiento, sabiduría, información, hechos y demás cosas para transmitir al alumno, pero si no sabe comunicarlo, no podrá educar correctamente. La verdadera educación, querido, alcanza al ser humano en su dimensión física, mental y emocional. Por lo tanto, nadie mejor que los padres para establecer el vínculo emocional con el niño y preparar su corazón y su mente para después transmitir adecuadamente los valores y los principios que desea comunicar. Ahora, si los padres no logran primero el amor de sus hijos, difícilmente podrán transmitir sus principios. Ahora, en la educación, la palabra es una herramienta indispensable. La palabra. Claro que se comunica también con las actitudes, con los gestos, con la mirada, en fin. Pero la palabra es clave. Por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos en la casa, en el hogar, con la manera con que hablamos a la esposa, a los hijos. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Evidentemente el justo tendrá un hogar lindo, su hogar será una escuela donde los hijos serán educados. Pero el texto no termina ahí, dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Aquí está la responsabilidad de los padres con lo que hablan en la casa. Hablan cosas que construyen, que edifican, hablan palabras correctas, palabras amorosas, aun cuando son firmes, son amorosos, o hablan lisuras, palabrones, feos, cosas horribles. Ahora, si hablas cosas feas para los hijos en un momento de rabia, ¿qué esperas que tus hijos van a hablar después? La educación no es un asunto de solamente haz lo que digo, sino yo voy a hacer lo que tú vas a aprender a hacer. Veamos ahora el papel de los padres más específicamente. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Efesios 6:4 dice lo siguiente, voy a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sabes, querido, los padres tenemos la responsabilidad de reflejar para nuestros hijos el carácter de Dios. Al final de cuentas, la oración básica de todo cristiano es el Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro, nos estamos dirigiendo a Dios. Y le estamos diciendo a los hijos que Dios es igual a nosotros, los padres, en cierto aspecto. Ahora, si tú eres un padre intransigente, radical, que no perdona, un padre que habla palabras feas, que castiga por cualquier cosa, que pierde la paciencia fácilmente. ¿Cuál es la idea de padre, la idea de Dios que va a tener tu hijo cuando le dice Padre Nuestro? Va a tener la idea del padre que tú le proyectaste, la imagen que tú le proyectaste, de un padre sin paciencia, radical, intransigente. Por otro lado, si tú eres muy condescendiente con el hijo, dejas que haga todo lo que quiere, no tienes una palabra de corrección, de disciplina, todos los caprichos del hijo tú atiendes. ¿Cuál es la idea de Dios que él va a tener del Padre Celestial? Que Dios también pues es un padre que le deja hacer todo lo que quiere y se va a meter en problemas.
porque quien lo va a corregir no es Dios, quien lo va a corregir es la vida. Entonces, aprende cuando eres niño lo que te enseñan con amor, porque si no aprendes de niño lo que te enseñan con amor, de grande lo vas a aprender lo que te enseña la vida, pero la vida te va a enseñar sin amor. ¿Y cuál es el papel de la madre? Esto es interesante. Ya leímos el papel de María en la educación del Hijo Jesucristo. Pero Educación, página 275, dice: el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Ahora tenemos que hablar sobre una realidad que vivimos. Hoy día las cosas han cambiado, la estructura del mundo ha cambiado, la filosofía, la cultura del mundo ha cambiado. Hoy día nos creamos necesidades fantasiosas, porque siempre estamos necesitando dinero, porque hay que comprar un nuevo mueble, porque hay que comprar una nueva televisión, hay que comprar un nuevo carro, porque hay que comprar tenis para el hijo, pero que sea de marca Nike, que hay que hacer esto, que hay que hacer... Entonces nos inventamos necesidades. Y de unas décadas para aquí, la mujer, la madre, se ha visto en la obligación de salir a trabajar para ayudar financieramente al hogar. Y no hay nada de malo en eso, porque la mujer puede trabajar tanto cuanto el hombre, es tan capaz cuanto el hombre. Pero el asunto es que no es que la mujer sale a trabajar y el hombre se queda a educar a los hijos, sino que ambos salen a trabajar y los hijos se quedan a ser educados por una empleada que no tiene ni el amor suficiente, ni los valores suficientes, ni los principios suficientes, ni el conocimiento suficiente para educar niños. Y a veces se desaprovechan los mejores años de la educación del niño, porque como ya dije, cuando el niño va a la escuela formal, ya se desperdició los mejores años. Ese vínculo madre-hijo es insustituible. Hoy día las cosas están cambiando. Por ejemplo, hoy día se escucha a muchos esposos decir: estamos embarazados. Ahora, físicamente solo la esposa está embarazada, no el hombre. Pero está bonito, la frase es bonita, estamos embarazados en el sentido de que la responsabilidad de educación, la responsabilidad de la vida de este niño no es solo de la esposa embarazada, sino del hombre también. Estamos embarazados, parece muy bonito. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un vínculo entre madre e hijo que el padre no puede ocupar. Porque para eso el padre literalmente tendría que estar embarazado. Por eso es que el amor del padre por el hijo es un amor más racional. Y el amor de la madre por el hijo es un amor más emocional. ¿Por qué? Porque estuvo unida a ese niño por el cordón umbilical. Entonces es parte de su cuerpo, parte de su ser, parte de sus entrañas. Ella ama casi sin pensar, ella ama instintivamente. Y a veces el padre no es capaz de entender esto. Pero en ese amor que es indivisible, por eso cuando Dios dice que hasta la mujer se puede olvidar de un hijo, pero no Dios, está yendo a un extremo usando una figura literaria. Esa mujer que nunca se olvidaría del hijo porque es fruto de sus entrañas, hasta podría olvidarse. Pero ahí Dios está estableciendo una vez más el principio madre-hijo, la relación madre-hijo. El padre puede quedarse en casa, educar al niño, pero nunca tendrá la influencia que la madre tiene. Y esto es divino. Esto no es cultural. La cultura puede cambiar, pero las cosas que Dios estableció no pueden cambiar. Ahora, cuidado, no me interpreten mal. No estoy diciendo la madre tiene que dejar de trabajar y quedarse solo cuidando al hijo. No estoy diciendo eso. Pero la familia, los padres tendrán que estudiar, tendrán que ver, tendrán que analizar la manera de aprovechar los mejores años de la vida del niño para educar. Por eso el título de la lección de esta semana es el hogar, la familia como una escuela. La educación se comienza ahí, se echa las bases de la educación que después los profesores terminarán de hacer en la escuela.
Llegamos al fin de este estudio hablando del hecho de siempre recordar, o mejor dicho, no olvidar. Leamos Deuteronomio 6, 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Aquí está el concepto completo de la educación. La educación abarca la mente, el cuerpo y el corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes.